Mariano, Ramis, ¿andás por ahí? Vos estás atento a los comentarios de YouTube, ¿no? Digo por tema sonido. Ok, gracias. Bueno, creo que vamos a arrancar. Siguen sumando, ya hay 130, somos 230 en este momento online. Pero vamos a arrancar porque habíamos quedado que la teórica empezaba a las 9. Bueno, buenos días a todos y todas los que están online y los que están en el Meet. Vamos a comenzar con un coloquio. Un coloquio es una conferencia especializada de Cecilia Dazor, que la tenemos como invitada hoy, sobre el arte contemporáneo y la obsolescencia tecnológica, que está es parte de la consigna de nuestro TP de evolución y obsolescencia, cartografía de un medio, dispositivo o interfase de nuestra materia, ¿sí? Cecilia, la invitada de hoy, es curadora, es conservadora, investigadora y docente especializada justamente en arte contemporáneo y en obsolescencia tecnológica, sobre todo en el campo patrimonial, ¿no? Ella fundó y dirigió durante casi, creo, Cecilia, me parece no me sale mal, 14 años, ¿no? 2006 al 2017. 13. El Centro de Investigación y Restauración de Museos Franceses, que se llama, la sigla es C2RM, ¿sí? Es un programa de investigación dedicado justamente a la problemática de la obsolescencia tecnológica, que es por la que estamos nosotros trabajando todo este año. Además, es responsable y directora del Grupo de Arte Contemporáneo del Departamento de Investigación de este Centro de Investigación y Restauración de Museos desde el 2006 a 2019 y es creadora creó y dirigió este grupo. Además, en 2013 publicó un artículo que se llama Conservación en la hora de la obsolescencia tecnológica, ¿no, Cecil? ¿Sería esa la traducción? Es una revista, es un número de la revista del laboratorio. Sí, es la revista número 37 de la revista Tecné del laboratorio. Y fundó el INCCAF, que no sé si esa sigla se pronuncia de alguna forma o se deletrea. INCA. INCA, ok. Que es la rama francófona del grupo INCA, que es la International Network, la Red Internacional de Conservación de Arte Contemporáneo, de la cual Cecilia es responsable. Fue docente en el Departamento de Restauración del Instituto Nacional de Patrimonio, que es un máster, y de la Escuela del Louvre, que es otro máster, ¿sí? Y desarrolló y están online 2 blogs de la plataforma Hypothèse, ¿sí? Hypothèse es una plataforma que agrupa blogs académicos de ciencias sociales y humanidades, donde expone justamente las actividades del INCA y del C2RMF, ¿sí? Y ahí están publicados en el flyer que nosotros circulamos, que es los 2 links a los 2 blogs que ella tiene publicados online. Con esta presentación de Cecil, le damos la bienvenida a nuestra cátedra y a la universidad, a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, y te dejamos la pantalla toda tuya, Cecil. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Agradezco la invitación y pido disculpas de antemano por mi castellano, que estoy aprendiendo, pero que no manejo como un idioma, como si fuera mi idioma. Solo una pequeña corrección, no es que dirigí todo el C2RMF, que es un laboratorio gigantesco que se ocupa de todo el patrimonio y toda la investigación sobre la conservación del patrimonio. Yo me ocupaba solo de dirigir la parte dedicada a la conservación del arte contemporáneo y de investigación sobre la conservación de arte contemporáneo. Dividí mi charla muy clásicamente en 3 partes, un preámbulo sobre arte, técnica y obsolescencia. Después le quería presentar un caso de estudio que tiene que ver con la luz artificial y el neón, y después 2 estudios de caso que están vinculados con el video, el arte, el video y monitores de rayos catódicos. Para empezar, quería mostrarles unas imágenes.
bobine de déflexion. Bueno, ese extracto de la película de Agnès Varda, Les glaneurs et la glaneuse, realizada en el 2000, ilustra en pocas palabras e imágenes el fenómeno de la obsolescencia tecnológica. La doctora misma comenta, cito, vi cómo se tiraban montones de televisores y cómo enseguida alguien recuperaba el cobre. Es el cobre de las bobinas deflectoras. Fin de cita. En La explotación mercantil del pasado, publicado en el 2017, los sociólogos Luc Boltanski y Arnaud Esquer escriben, traduzco, un producto industrial siempre tiene como perspectiva a corto o largo plazo la de convertirse en desecho. Gran parte de las cosas que admiramos en salas en las que se exponen colecciones prestigiosas o en museos, por no decir todas, como sugiere el antropólogo Michael Thompson en un libro seminal, Rubbish Theory, fueron en determinado momento de su carrera considerados como desechos. A lo largo del siglo XX, el campo del arte contemporáneo se extendió hasta el punto de no admitir, en términos de materiales, soportes o técnicas, ningún tipo de limitación. Este proceso dinámico hace del arte contemporáneo, de la historia del arte y de su conservación y restauración, un campo constantemente en construcción o deconstrucción. Un rasgo característico del arte contemporáneo y con un enfoque un poquito más amplio del arte a lo largo del siglo XX, desde las primeras vanguardias, es la integración en las obras de objetos producidos por la industria. Eso provoca un hiato inédito entre dos sectores gobernados por principios radicalmente distintos. El arte, desde la creación de las primeras academias de bellas artes en el siglo XVII, se diferencia explícitamente de la artesanía por la unicidad y la originalidad de sus producciones. Al contrario, la producción industrial genera series de artefactos estandarizados. Un producto industrial siempre tiene como perspectiva a corto o largo plazo la de convertirse en desecho, escribían Boltanski y Esquer. Al contrario, la perspectiva temporal del arte en el campo patrimonio es ilimitada. Un efecto de la porosidad entre la creación artística y la producción industrial es la integración en el campo del arte, no solo de artefactos producidos por la industria, sino también de dispositivos técnicos. Es decir, por dispositivo técnico entiendo artefactos que son alimentados por una fuente de energía, electricidad, por ejemplo, y que producen una transformación energética, o sea, un funcionamiento, que puede ser movimiento, luz, sonido, imágenes, etc. Para producir energía o funcionar, un dispositivo técnico desgasta necesariamente ciertos componentes que a la larga hay que sustituir o renovar. Como un cuerpo extraño, los dispositivos técnicos se incorporan en las obras de arte con su propio metabolismo. Otro rasgo característico de los dispositivos técnicos es que padecen de obsolescencia tecnológica. Fenómeno socioeconómico, la obsolescencia tecnológica consiste en la depreciación de un material o de un equipo independientemente de su deterioro físico. Consiste en la evicción del mercado de un proceso sustituido por otro equivalente, supuestamente con mayor rendimiento. Pero equivalente es decir distinto. Hacia los años 2000, por ejemplo, en la mayoría de los países del mundo,
la producción de lámparas incandescentes fue suspendida. El motivo alegado era el gasto energético. Las lámparas incandescentes producían un exceso de calor, el 90%, con respecto a la emisión de luz, el 10%. Todos sabemos por experiencia personal que las diferentes lámparas dadas por equivalentes, sean halógenas, fluorescentes o LED, son muy distintas por su aspecto, por su morfología general o por su modo de emitir y difundir luz. La noción de sustitución de un consumible por otro equivalente es inmediatamente problemática. La exigencia inherente a los dispositivos técnicos de reemplazar ciertos componentes por otros rigurosamente idénticos ya constituía un primer cambio de paradigma con respecto al principio histórico de unicidad de la obra de arte, estrechamente fundado en la autenticidad de los materiales que la constituyen. Pero la imposibilidad de conseguir repuestos idénticos y la necesidad de encontrar piezas equivalentes desestabiliza de forma todavía más importante los cuadros deontológicos tanto de la historia del arte como de la conservación de las obras. En principio, la integración de productos industriales en el campo artístico no tiene ningún límite. En la práctica, logramos identificar tipos o categorías de dispositivos que se encuentran de forma recurrente: luz artificial, movimiento motorizado, tecnologías de imágenes y sonido, tecnologías de información y comunicación. Históricamente, la noción de obsolescencia surge en el contexto de la revolución industrial, en ensayos sobre la sobreproducción y la crisis del empleo a consecuencia de la mecanización. En Estados Unidos, traumados por la crisis del 1929, la crítica de la técnica se volvió en un tema central. En 1934, Lewis Mumford, autodidacta, apasionado de historia del urbanismo tanto como de la técnica, publicó Técnica y Civilización, una reflexión crítica sobre la técnica. En 1967, en El mito de la máquina, denunció explícitamente ya la producción de artefactos con una duración de vida demasiado breve. En 1934 también, Bernard London, agente inmobiliario, publicó Ending the Depression Through Planned Obsolescence, considerado como el primer texto en mencionar la noción de obsolescencia. Estrechamente asociada con la noción de planificación económica en una perspectiva socialista y antiliberal, la obsolescencia planificada, según Bernard London, consiste en una medida reguladora. Concretamente, se trata de afectar a los equipos técnicos tales como autos, electrodomésticos, etc., una duración de uso limitada en el tiempo, con la idea que eso podría estimular la producción y el empleo. En el contexto norteamericano del principio del siglo XX, la transición de un modelo de producción dominado por la ingeniería, valorando robustez y longevidad, a otro basado en la diversificación y la renovación constante de los productos, se encarnaba y se encarna en la oposición histórica y mítica entre Ford y General Motors. Any customer can have a car painted any color as long as it is black, según dijo el mismo Henry Ford. Todo cliente puede tener un auto pintado de cualquier color siempre y cuando sea negro. General Motors desarrolló, al contrario, una estrategia comercial basada en la diversificación y la renovación constante de los modelos. Ahora conviene aclarar la diferencia a menudo
ignorada o silenciada entre obsolescencia planificada, obsolescencia programada y obsolescencia técnica. La obsolescencia programada consiste en una disminución deliberada del funcionamiento de un producto, programando una avería o un daño. Dos ejemplos. Las impresoras con un chip programado para que dejen de funcionar después de determinado número de páginas imprimidas. Otro es la pequeña palanca de tostadoras eléctricas que sirve para bajar la rejilla donde se coloca el pan. Demasiado frágil, la palanca se rompe, pero el mecanismo central, la resistencia, sigue funcionando. Sin embargo, la tostadora está fuera de uso. En Francia, desde el 2015, la obsolescencia programada se considera como un delito. La obsolescencia técnica es un fenómeno mucho más amplio e insidioso, un fenómeno de masa. No afecta a los artefactos singulares, sino a toda una generación o toda una serie de artefactos sin provocar ninguna avería, ningún daño. Con la obsolescencia técnica, lo que se encuentra fuera de uso y del mercado es una serie completa de productos debido a la aparición de una nueva generación parecida pero distinta, supuestamente más competitiva y sobre todo incompatible con la anterior. La incompatibilidad es el punto medular. La temática de la obsolescencia tecnológica volvió a imponerse en los debates a principios de los años 2000. La prohibición por ley de la producción y de la comercialización de las lámparas incandescentes, efectiva en Argentina en el 2010, y la reducción sin precedente de la duración de vida de los equipos vinculados a la tecnología de información y comunicación, hicieron de la obsolescencia una problemática económica, social y ambiental de suma importancia. El ensayo de Gilles Slade, Make to Break, publicado en 2006, fue uno de los primeros ensayos sobre el tema. Concretamente, en el campo artístico y en el patrimonio, la conservación de dispositivos técnicos y el enfrentamiento con la problemática de la obsolescencia visibiliza la noción de funcionamiento ausente de la historia del arte, de los escritos teóricos sobre la restauración y de las cartas deontológicas. Las 3 obras representadas en la diapositiva, Light Kick Flux de Bob Watts del Centro Pompidou, la Julieta de Bertrand Lavier en el Museo de Estrasburgo y Bonnot sobre Nevada de Bertrand Lavier, de una colección privada. Esas 3 obras incorporan dispositivos técnicos, pero ninguno está activado. En la primera se ven unas lámparas, en la segunda un dispositivo motorizado, un automóvil, y en la tercera una heladera. En caso de deterioro o daño, la restauración no concierne el funcionamiento del mecanismo, sino solo el aspecto de los materiales, vidrio, plástico, metal. Se trata entonces de una restauración clásica e ilusionista. En comparación, las 3 obras representadas en esta otra diapositiva, Monument de Christian Boltanski en el Museo de Grenoble, Requiem pour une feuille morte de Jean Tinguely en el Centre Pompidou y otra obra de Pier Paolo Calzolari en el Centre Pompidou, L'area vibra del Rancho degli Insetti. Estas 3 obras integran dispositivos técnicos activados. Lámparas incandescentes en la instalación de Boltanski, movimiento motorizado en la de Tinguely, una instalación monumental con mecanismos muy frágiles
y sobre todo un funcionamiento muy caótico, característico del arte cinético de aquella época, una forma de arte povera o más bien tecnopovera. En la tercera, un mecanismo refrigerante, mecanismo de heladera a temperatura ambiente, que genera la producción de escarcha. Como justamente el mecanismo no está previsto para eso, para estar colocado afuera de la heladera a temperatura ambiente, es muy delicado y con frecuentes averías. En caso de daño o deterioro, estas obras demandan una restauración funcional que mantenga o arregle los mecanismos, teniendo en cuenta además el uso específico de las técnicas por los artistas. Requieren competencias en ingeniería y en restauración, por supuesto, sí. Nosotros siempre trabajamos con restauradores e ingenieros en una colaboración muy estrecha. La práctica de la conservación-restauración del patrimonio está regida por cartas profesionales adoptadas por organismos internacionales. Gran parte de los principios que estructuran el campo están basados en los escritos de Cesare Brandi. Nacido en 1906 y fallecido en 1988 en Siena, Brandi fundó e inauguró en 1942 en Roma el ICR, Instituto de Conservación y Restauración, que profesionalizó la restauración como disciplina, integrando ciencias duras, física, química e imaginería científica, como apoyos imprescindibles para la historia del arte. La restauración como disciplina científica es muy reciente entonces. Con la integración de artefactos técnicos con duración de vida limitada y fenómenos de obsolescencia, ahora hace falta integrar también la ingeniería. Publicada en el 1963, la teoría del restauro de Brandi constituye hoy en día, todavía más de 50 años después, el zócalo de la disciplina, una longevidad descomunal que llama la atención. Traducido a muchos idiomas, generó también un sinfín de comentarios, parcialmente modificada, completada o criticada. Sigue siendo una base imprescindible en la práctica de la restauración del arte contemporáneo. Pero sorprendentemente, pocos saben que Brandi publicó 2 ensayos en el 52 sobre el arte contemporáneo titulados La fin de la vanguardia y L'arte d'oggi. En 2008 fueron reeditados en Italia con una introducción de Paolo D'Angelo, filósofo especialista de Brandi, que empieza con las siguientes palabras. Traduzco. Si ustedes quieren deshacerse de este libro, háganlo. No será una tarea demasiado difícil. En casi cada página, Brandi les dará buenos motivos para considerar inaceptables sus argumentos. Fin de cita. De hecho, nunca fueron traducidos a otro idioma. Para calificarlos muy brevemente, más que ensayos, son panfletos con una crítica tanto severa como reaccionaria sobre el arte y la cultura en aquella época. La indiferencia y el desprecio de Brandi por la mayor parte de la creación artística de su época explica obviamente por parte por qué queda totalmente fuera de su aproximación teórica de la restauración. La integración creciente de artefactos industriales en el arte a lo largo del siglo XX y hasta ahora no borró la figura del artista. Muy al contrario, la reforzó. La figura del artista no se disolvió en el producto de consumo, no fue desmantelada en la cadena de producción, no cayó en el anonimato del supermercado. Marcel Duchamp, Andy Warhol, Jeff Koons y muchos otros artistas se convirtieron en estrella, casi invisibilizando las obras como objetos o artefactos, tapando y opacando aún más su dimensión técnica. En el año 2000,
Régis Michel, entonces director del Gabinete de Dibujos del Museo del Louvre, organizó una muestra titulada Posséder et détruire, stratégies sexuales del Occident. Poseer y destruir estrategias sexuales del Occidente. El enfoque, para resumirlo muy brevemente, era mostrar cómo el tiempo, el mito y el arte concurrían a tapar o por lo menos a opacar representaciones sexuales que con un toque de humor o de provocación el curador identificaba como crímenes y delitos penales. Por ejemplo, la metamorfosis de Zeus en cisne y su apareamiento con Leda, representada a través de un dibujo de Miguel Ángel, y de una película del director austríaco Kurt Kren, a partir de la performance del accionista vienés Otto Mühl, eran clasificados como violación con zoofilia. La muestra generó una fuerte polémica. Pareció sin dudas también escandaloso el acercamiento entre un maestro del Renacimiento italiano y un accionista vienés. A reflexionar sobre las consecuencias de la obsolescencia tecnológica presupone un reconocimiento de la parte técnica de las obras. Mostrar cómo el tiempo, el mito y el arte concurren a tapar o por lo menos a opacar esta dimensión técnica. Ahora les voy a presentar un caso de estudios sobre un neón, una obra del artista conceptual Joseph Kosuth. Five Words in Yellow Neon, en el Museo de Saint-Étienne y del 1965. En el año 1992, Bernard Cesson, entonces director del Museo de Saint-Étienne en Francia, recibió una carta firmada por Ingrid Renkers, assistant to Joseph Kosuth, figura emblemática entonces del arte conceptual estadounidense de los 60. Cito el texto de la carta, un extracto. Le escribo a propósito de la obra de Joseph Kosuth, Five Words in Yellow Neon, que en este momento está expuesta en su museo. El señor Kosuth supo que la obra se encuentra montada con una estructura de tubos de vidrio cuando tendría que estar apoyada directamente contra la pared. Este modo de instalación que ustedes están utilizando está asociado con el trabajo de Bruce Nauman. No corresponde para nada a la práctica del señor Kosuth. El neón no debe tener más material de soporte que la pared, así que le pido de parte del señor Kosuth que haga los cambios necesarios para no violar el concepto original de la obra. Él mismo insiste también en que se averigüe si hace falta rellenarlo. Este trabajo tiene que estar prendido todo el tiempo cuando está expuesto al público. Por favor, entienda que esos dos puntos son de la mayor importancia para la obra. De hecho, ¿qué queda de una obra conceptual si uno le saca el concepto? Fin de cita. En 2015, el Museo de Saint-Étienne nos llamó. El neón se había roto y no funcionaba más. El neón es un tipo de luz muy particular, en parte industrial y en parte hecho a mano. En una época, cuando dejaba de funcionar, se podía rellenar, como se menciona en la carta escrita por la asistente de Joseph Kosuth. Hoy en día está prohibido por motivos sanitarios. Entonces, cuando un neón está agotado, hay que refabricarlo y, por supuesto, sí está roto. Ojo, se suele confundir el neón con los tubos fluorescentes, pero estos últimos son totalmente industriales. Técnicamente, ambos son lámparas de descarga, pero el neón es de cátodo frío y los tubos fluorescentes de cátodo caliente. El neón, además, necesita una alimentación eléctrica de alto voltaje. El neón se fabrica a partir de tubos de varios diámetros de vidrio más o menos duro, sodocálcico borosilicate, transparente o teñido en masa con o sin adición de polvo fluorescente. A los tubos
se les agregan además electrodos distintos según el tipo de vidrio y la época. Se necesita también un transformador eléctrico o convertidor electrónico, eso también cambia según la época, porque el neón es alimentado, como ya lo mencioné, por alta tensión. Si los materiales son producidos industrialmente, el neón incluye un proceso artesanal basado en calentamiento y soplado, a partir de un diseño industrial. El material y la técnica son distintos según el tipo de vidrio, según la época y también según las zonas. En Francia, por ejemplo, se usa más vidrio duro que en otros países europeos o americanos. Al final del proceso de creación de la forma, se conectan los tubos a una bomba y se rellenan con gas, argón o neón básicamente. Me parece que se tildó la... Sí, ahí estamos viendo, se tildó, se congeló la imagen. Deme un minuto, ¿eh? Lo deben de estar resolviendo en ese momento, ¿eh? Algo pasó ahí. Qué lástima, veníamos con buen ritmo. Tiene que haber habido un tema o de luz o de conexión. Avisemos en todo caso en el chat de YouTube, no lo tengo abierto, pero... Gente, necesito que alguien salga de los 100 que estamos, si no, no pueden volver a ingresar. Ahí salió. Ya salieron, Jael. Ahí están ingresando nuevamente, sí, perdón, tuvieron un pequeño, no saben por qué, pero de golpe se cortó la conexión, así que ahí están volviendo a ingresar. ¿En qué barrio está Cecil? Está en Núñez. No es un barrio muy que se caiga, digamos. Pero se cae, obviamente. No, pero acuérdate que tienen el router que llevó Agustín. Algo debe haber pasado ahí en la conexión. Vayan a saber cuánto tiene también, ¿no? O sea, por más que haya llevado un router, la conexión es la misma. Sí, acá me dicen, eso se llama obsolescencia intencional. Algo pasó. Ahí estamos volviendo, muy bien. Hola Cecilia, Hola, ¿cómo estamos? ¿me escuchan?
Sí, Sí. perfecto. Solo Y así un detalle Sí. nada más. Se te ve quemada. Decirle, Agustín, por favor, ¿puedes acomodar el tema de la lámpara de luz de Cecilia? Se le ve quemada la imagen. Ahora bajo un poco la intensidad. Ahí le bajaste demasiado. No, pero está bien así, está bien así. No, pero está oscura ella, no se la ve. Yo por lo menos no la veo. Está intrigante. Ahí está bien, ahí no la toques más. Ahí 18%, dale. Bueno, justo hacía falta una pequeña pausa y en las charlas sobre obsolescencia tecnológica y problemas de conservación siempre hay un problema tecnológico, como para ilustrar el tema, ¿no? Entonces hacía falta y ocurrió. Vuelvo al neón. Otra particularidad muy importante, el neón no se utiliza en absoluto para iluminar. Tiene otra función exclusiva, tiene una función exclusiva de señalización. Sus usos principales son la publicidad y los letreros comerciales. Apareció a principios del siglo XX y su uso se difundió en los años 30 y 40 y explotó después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora padece obviamente la competencia con otros tipos de luz, tubos fluorescentes, LED sobre todo, pero resiste todavía porque ofrece una carta de colores muy sutil y amplia, una posibilidad excepcional de dibujar formas y una duración de vida bastante larga. 30.000 horas teóricas en comparación son 20.000 por los tubos fluorescentes. Hoy en día goza también de su aspecto siempre más vintage. La carta escrita por la asistente de Joseph Kossut al Museo de Saint-Étienne demuestra claramente una intención muy precisa, para no decir obsesiva, del artista por la materialidad de su obra. El testimonio explícito de su preocupación es muy determinante en cuanto se opone a un prejuicio muy difundido respecto al arte contemporáneo y sobre todo al arte conceptual, según el cual la realización concreta sería secundaria, es decir, de menor importancia, y también posterior respecto a la concepción de una obra, se llame idea, intención o concepto. La atención de Kossut a la forma de su obra legitimó más que nunca el trabajo de documentación técnica que siempre hacíamos sobre el neón, como sobre todo tipo de dispositivos técnicos que nos tocaba. Contábamos el número de elementos, de segmentos de tubo entre dos electrodos, medíamos el diámetro y el largo del tubo, información básicas, pero generalmente ausentes de la documentación de los museos. Apuntábamos las referencias comerciales que encontrábamos, en este caso Technolux Pineapple número 23B. Localizábamos las partes pintadas, el color y la técnica por pincel o por inmersión. De hecho, se usa comúnmente en la técnica del neón, cuando se trata de palabras, pintar los segmentos entre las letras para facilitar la lectura. Relevábamos los ángulos que pueden ser rectos o flexibles. Por último, los electrodos, de qué tipo son y cómo están soldados, atrás o en continuación del tubo. El trabajo de documentación se focalizaba entonces, por una parte, en identificar los materiales y por otra, en consignar el proceso de fabricación, las formas elegidas entre varias posibilidades. Los dobladores de neón trabajan con esquemas técnicos, pero en ninguna colección tuve la oportunidad de encontrar uno. La refabricación no corresponde a la ética tradicional de la conservación y de la restauración del arte, por eso nunca se pensó que pudiera ser útil
Nos sorprende entonces que el Museo de Saint-Étienne no tenga ninguna documentación técnica sobre la obra. Solo posee lo que llama un certificado, una hoja A4 con las letras 5 words in yellow neon, el año de creación, 1965, la firma del artista y un sello. Adjunto en otro papel se menciona la altura de las letras y el ancho de toda la frase. Al examinar el certificado, identificamos la fuente tipográfica, Franklin Gothic, creada en los Estados Unidos por Maurice Fuller Benton en 1902. El Franklin Gothic es una fuente tipográfica muy común en la prensa de los años 60 y 70 en ese país. Observando de nuevo el certificado, vimos también que sin duda la letra habían sido recortadas con tijeras. En el 1965 no se diseñaba con la computadora, por supuesto, y la elección de la fuente tipográfica está entonces estrechamente vinculada a la prensa escrita. Más allá de la intención deliberada del artista, 5 words in yellow neon, por la fuente tipográfica y el modo de composición movilizados, constituye un testimonio histórico y lleva la marca de una época en la cual la impresión mecánica necesitaba un equipamiento profesional y el periódico solo se podía encontrar impreso. Con la integración siempre creciente de artefactos industriales en las obras de arte a lo largo del siglo XX, los museos de arte contemporáneo, moderno y contemporáneo, se transformaron también en museos de las técnicas. El reemplazo por algo idéntico o la sustitución por algo equivalente, indispensables para mantener el funcionamiento de un mecanismo, infringe el principio fundamental de la autenticidad de los materiales. No por eso significa que la historicidad de los materiales de origen, con los cuales una obra fue concebida y creada, deba ser omitida. El estudio de las técnicas involucradas en las obras no se opone a la historia del arte, muy al contrario, la complementa. El mismo Joseph Kosuth tiene una conciencia muy aguda de la complejidad polisémica que introduce el uso de objetos comunes en su trabajo. Así, sobre el neón, en una entrevista del 2018 comenta: la primera vez que hice obras de neón, el neón ya contaba con su historia en la publicidad. Yo tenía entonces que subvertir su dimensión como objeto cultural, pero estaba también construyendo tautologías. Quería crear palabras que pudieran hablar de sí mismas. El neón tenía muchas cualidades que podía desplegar. Fin de cita. Quería concluir sobre este caso de estudio con otra obra de Kosuth del mismo año, titulada Neón, muy conceptual y modernista, al mismo tiempo es muy tecnológica. A pesar de la tautología, el convertidor electrónico está integrado a la obra y sirve de zócalo. Debajo de las letras se ve que el artista incluyó un segmento de tubo de vidrio de diámetro muy estrecho y dos tapones de corcho, materiales utilizados por los dobladores de neón. Otra evidencia del interés de aquel maestro de arte conceptual por las técnicas que usa. Ahora les voy a presentar dos casos de estudio que tienen que ver con el campo artístico del vídeo y con artistas que utilizaron monitores de tubos catódicos. Las colecciones de arte contemporáneo cuentan con numerosos monitores de tubos catódicos. Desde finales de los 60 a los 80, la tecnología CRT, utilizada también para recibir las transmisiones televisivas o en el caso de la seguridad para la vigilancia, era el único modo de difundir imágenes video. En los 80,
Apareció la videoproyección y tuvo un éxito casi inmediato entre los artistas. Por un tiempo, las dos tecnologías fueron utilizadas contemporáneamente. Sin embargo, a partir de los años 2000, la tecnología CRT fue gradualmente desplazada por otra, pantallas de plasma o de cristal líquido, LCD, sobre todo. En el año 2015, el C2RMF empezó un estudio genérico sobre los monitores de rayos catódicos. La primera constatación fue la casi ausencia de documentación técnica. Nada nuevo en esa observación, muy al contrario. La necesidad de documentar ha pasado a ser un verdadero mantra en el campo de la conservación del arte contemporáneo y nada parece generar más consenso. Pero todo depende de lo que se entiende por documentación y los recursos movilizados para cumplir con ese objetivo. En 2013 tuve la oportunidad de dirigir un número de la revista del C2RMF, Tecne, donde publiqué, entre otros artículos, una entrevista con Alain Perron, un técnico del servicio audiovisual del Centro Pompidou, con quien colaboraba desde hacía un par de años. Alain Perron trabajó más de 35 años en el Centro Pompidou, del 1982 hasta que se jubiló hace poco, en el 2019. Cito, ¿cuál es su formación? Tengo una formación de operador técnico en radio y televisión y en ingeniería automática. Desde los 70 tuve varias experiencias profesionales como montador, electricista o reparador de televisores. Cursé muchas formaciones en electricidad, electrónica o ingeniería automática. Las evoluciones técnicas planteaban siempre nuevos problemas, obligándonos a formarnos permanentemente. Las formaciones en electrónica que cursé ya son obsoletas y dejaron de existir. Fueron desplazadas por formaciones en informática. Pregunta. ¿Existen todavía obras con monitores de rayos catódicos en el museo? Todas las obras, desde los 60 hasta los 2000, fueron realizadas con monitores de este tipo. Hoy en día, los tubos catódicos no se fabrican más. Hace poco, por precaución, reemplazamos en algunas obras los televisores de tubos catódicos por el último modelo existente, aunque el formato no fuera exactamente el mismo. Hoy, la mayor dificultad es conseguir repuestos. Antes, yo conocía a los proveedores y los locales especializados. Todos cerraron. Algunos técnicos saben aún arreglar un televisor de tubo catódico y demás equipos electrónicos analógicos, pero serán cada vez menos porque ya nos enseña. Y en cuanto a las pantallas planas, vienen con todo integrado. Aparte de un número muy limitado de módulos disociables, vienen en un solo bloque y por lo tanto es muy difícil arreglarlos. Ahora se tiende más bien a cambiar todo el equipo antes que repararlo. Me parece importante conservar equipos, aunque fuera solo para colectar repuestos hoy agotados que se pueden extraer de dispositivos más antiguos. El museo tendría que dedicar un depósito al almacenamiento de material. Llevo años pidiéndolo. Pregunta. ¿Usted recomienda también la conservación de los manuales técnicos? Alain Perron. Era mi objetivo cuando llegué al museo hace 30 años atrás, pero lamentablemente no fue posible. Se tendría que haber suscrito abonos anuales con los distribuidores para recibir sistemáticamente todo lo que salía. A título personal, tenía un abono con Panasonic y recibía unos 50 manuales técnicos al año que todavía me sirven. Aquellos manuales son muy especializados y solo los profesionales los pueden entender. Señalan con alta precisión la función de cada componente y permiten intervenir por niveles. Actualmente es muy difícil conseguirlos.
Un proyecto interesante sería organizar una bibliotécnica. Podría ser colectiva y compartida entre varios museos. Pregunta. Le piden documentar sus intervenciones, integrar informes a la Perón. Lo único que puedo integrar son diseños técnicos. Es mi única manera de comunicar. Alain Perron tenía guardado el manual de usuario el manual técnico de uno de los monitores CRT más común, el PVM de Sony. El manual de usuario consta de 6 páginas poco densas, replicadas en varios idiomas. Se limita a explicar cómo prender y apagar y conectar el equipo. Eso es, las 6 páginas. A modo de comparación, el manual técnico tenía 52 páginas, existe solo en inglés, está organizado en 7 secciones que corresponden a 7 niveles muy diferenciados de aproximación del equipo. La primera obra que me tocó estudiar en el marco de este proyecto fue Becoming Visible de Marina Abramović, considerada una de las artistas pioneras de la performance. Nació en Serbia, entonces Yugoslavia, en el año 46. Realizado en el año 92, la obra, Becoming Visible, fue adquirida casi inmediatamente por el Fonds Régional d'Art Contemporain, el FRAC, de Franche-Comté, ubicado en el este del país. El estudio fue facilitado por Virginie Marchand, responsable de la gestión de la colección, que dedicaba mucha atención al mantenimiento técnico de las obras. Me acompañó en este estudio un joven restaurador, Alexandre Michan, especializado en video y nuevos medios. La instalación, como se puede ver en la imagen, cuenta con 7 monitores dispuestos arriba de 7 escritorios de colegio. Cada pie de cada escritorio se encuentra a su vez en equilibrio sobre una roca. Rocas y escritorios provienen de Brasil, donde el artista viajaba con frecuencia en aquella época. Todo ese conjunto conforma un círculo según las pocas fotos que tenemos. La instalación cuenta también con 7 reproductores video U-matic y una computadora, de los cuales no hablaré hoy. El contenido audiovisual consta de 7 videoloops de unos minutos cada uno, que proceden de una serie de performances realizadas en los años 90 bajo el título Dragon Heads, y de una pista sonora con la voz de la misma artista que se escucha en off. Crystal skin, deep down to the center. En 2013, el FRAC se mudó del Musée des Beaux-Arts de la pequeña ciudad de Dole a la Cité des Arts et de la Culture de Besançon, en un edificio espectacular construido especialmente por el arquitecto Kengo Kuma, debajo de la ciudadela, a orillas del río. En abril de 2013, a pocas horas de la inauguración, uno de los monitores dejó de funcionar y generó una emisión de humo impresionante, según recuerdan miembros del personal. La instalación fue demostrada a las apuradas y desde entonces nunca volvió a exponerse. Nunca se identificó el origen de la avería y este episodio quedó como un trauma en la memoria del equipo del FRAC. 12 años después, contactaron el laboratorio con respecto a esta obra.
Una primera visita al FRAC nos permitió encontrar todo el material, incluso el monitor averiado. Revisamos los monitores, los reproductores UMATIC y la computadora. Cada monitor fue puesto bajo tensión, todos, incluso el monitor averiado, tenían señal. El fenómeno de emisión de humo se volvió a producir, pero con otro aparato, lo que agravó la preocupación del personal del FRAC. La segunda fase del estudio tuvo lugar en el laboratorio de los museos franceses, el C2RMF. Llevamos el monitor dañado del 1993 y lo estudiamos. Por una parte, como prototipo de la instalación y por otra, como ejemplar dañado, buscando la origen de la avería. Los monitores de la instalación son de uso común, no son profesionales. Lo que pasa es que se los somete a un uso intensivo para el que no fueron pensados. Eso intensifica y acelera su envejecimiento y disminuye su duración de vida. Son de los 80, así que producían ya un efecto vintage cuando el artista los utilizó. La madera sintética de las carcasas, que recuerda la madera de los escritorios, sugiere la importancia de la dimensión estética de los monitores como objeto mobiliario. En la diapositiva a la izquierda, en comparación se ve un CRT común de los 90. El requisito del FRAC, de la dirección, era sobre todo y básicamente que la obra volviese a funcionar con un dispositivo que fuese seguro y perenne. La institución estaba en contacto con el artista y la tenía informada. Alexandre Michan, el restaurador, lo motivaba a encontrar a toda costa una solución. El punto de vista del C2RMF, el mío, no coincidía de todo. Se tiende a pensar que la conservación y la restauración son necesariamente una operación de largo plazo. Se entiende perfectamente, dado que las obras se inscriben en una perspectiva temporal ilimitada. Sin embargo, la práctica demuestra un desconocimiento importante con respecto al estado presente de las obras. A corto plazo, lo prioritario es identificar y caracterizar los materiales sobre los cuales el conocimiento es, en el mejor de los casos, aproximativo y muchas veces totalmente ausentes. Una primera etapa consistió entonces en explicitar el funcionamiento del CRT y caracterizar sus especificidades. La inestabilidad de la imagen debido al campo magnético que dirige los electrones hacia la pantalla, y el segundo, el patrón de barrido y la exploración entrelazada. Cada imagen compuesta de dos semicuadros constituidos de líneas pares e impares que se imbrican. Para formularlo de nuevo, un monitor de rayos catódicos consiste en un tubo de vacío de una sola pieza. En la parte trasera, un cañón de electrones emite haces guiados por la carga magnética de la bobina deflectora hacia una pantalla cubierta de pequeños elementos fosforescentes. La activación del campo magnético hace que los electrones sigan un patrón de barrido de izquierda a derecha, bajando de una fila a otra, o más precisamente cada dos filas. Los sistemas de video analógico, PAL, SECAM y NTSC, están basados en la exploración entrelazada. Cada imagen resulta entonces de dos semicuadros iguales, respectivamente constituidos por las líneas pares e impares que se imbrican alternadamente por superposición entre sí. Otra característica técnica de los CRT, los colores que se forman cuando los electrones choquean puntos fosforescentes RGB y que llegan hacia la pantalla a través de una máscara de sombra. En otros términos, los fósforos RGB se perciben a través de los agujeros de una máscara de sombra, una placa metálica ubicada detrás del vidrio de la pantalla, según varios patrones en línea o en puntos, depende.
El vidrio de la pantalla es curvo y la relación del aspecto de las pantallas, proporción entre ancho y altura, era en aquella época de 4x3. Característicos de la tecnología de visualización de los CRT, esos parámetros, por supuesto, no se pueden trasladar tal cual a ninguna otra tecnología. Aquí se ven los fósforos RGB. Todas las obras que pasan por el C2RMF están sometidas a una campaña de fotografía e imaginería científica. Este proceso sistemático recuerda la fotografía médica o criminológica de Charcot o de Bertillon en el contexto francés, contemporánea de la aparición de la fotografía. Constituye una supervivencia en el campo del patrimonio de este método de control y de vigilancia de los cuerpos, de registro y de fichaje. Trasladado a objetos sin atributos, producía un efecto particular. El contraste entre lo ordinario de esos artefactos y la rigidez del procedimiento lo evidenciaba como tal. Estaba claro que esas imágenes compensaban parcialmente la carencia de documentación técnica, pero la fascinación que ejercitaban y la reivindicación por los objetos técnicos del arte contemporáneo de un acceso igual a los métodos de análisis del laboratorio contaron mucho en la decisión de documentar los equipos obsoletos con el mismo protocolo. Una vez cumplido el trabajo de caracterización y documentación, la tercera fase consistió en proponer opciones para la presentación de la obra, de la más a la menos conservadora. Fueron 3. Se pueden resumir con 3 verbos. 1, arreglar. 2, reemplazar. 3, sustituir. Con respecto a la primera opción, arreglar equipos originales, Alain Perron identificó el componente dañado y responsable de la avería. Había convertido una parte de su estudio en el subsuelo del Centre Pompidou en depósito de material. Entre todos los monitores que tenía en esa suerte de desguace, encontró el mismo componente. El monitor volvió a funcionar, pero ¿hasta cuándo? El equipo era de los 80, tenía entonces 40 años. La segunda opción, reemplazar, misma tecnología, consistía en buscar monitores CRT menos viejos, de dimensiones iguales, y reutilizar las carcasas originales. Era más segura, presentaba la ventaja de permitir, quizás por última vez, exponer la obra con su tecnología original y hacer un trabajo de documentación muy completo. La tercera opción, sustituir por otra tecnología equivalente pero distinta, se reveló muy problemática. Parecía materialmente imposible integrar una pantalla plasma o LCD en las carcasas de los CRT de la obra. Las dimensiones no correspondían, sin embargo, la idea de que fuera posible seguía flotando en el aire. En el 2000, la Fundación Daniel Langlois en Montreal apoyó el proyecto Variable Media, dedicado a la conservación de los nuevos medios, desarrollado por Alain de Pocas, académico canadiense, y John Ippolito, artista y teórico estadounidense. Tuvo un impacto sumamente importante. Por primera vez se tocaba el tema de la obsolescencia tecnológica en el campo artístico y patrimonial. En 2003 publicaron un fascículo muy breve titulado Permanence Through Change, accesible online. Inspirándose en prácticas vinculadas a la computación y al proceso de datos, proponían trasladar las nociones de migración y emulación hacia el campo de los nuevos medios como estrategias de preservación. El paradigma se basaba en una dicotomía entre un contenido y el dispositivo técnico que lo restituye. Con la migración, el contenido se traslada de un dispositivo técnico a otro.
pero al mismo tiempo sigue igual. Con la emulación, un dispositivo técnico antiguo se puede simular a partir de un equipo más reciente y así se preserva. El éxito importante de esta propuesta se explica en parte porque garantiza la posibilidad de preservar las obras en todos los casos. Cumple exactamente con los requisitos de los responsables de colecciones y con el principio de la conservación patrimonial, mantener las obras idénticas en un tiempo ilimitado. En el fascículo Permanence Through Change aparecen unas palabras atribuidas a John Hipólito que había sugerido, cito, integrar una pantalla plana en un televisor original. Sigue una pregunta a John Arnold, historiador y curador. ¿Qué piensa usted de la idea de utilizar la carcasa de un televisor para emular su aspecto original? El mismo Peck colocó monitores recientes en viejas carcasas de televisión. Fin de cita. La referencia a Peck viene probablemente de una confusión con el uso por el artista de muebles típicos de los años 50, donde se podía colocar los televisores. En este caso, sustituir un monitor por otro de tamaño distinto es efectivamente realizable. Años después, me crucé con John Hipólito en México. El texto de Permanent Through Change, donde aparecía esta idea, no era suyo y no parecía tenerlo presente. Concordo con la imposibilidad de sustituir un monitor CRT por una pantalla plana en la carcasa de un CRT. Al final nos costó mucho esfuerzo rechazar esa idea que se había impuesto en el imaginario colectivo. En nuestro caso, renunciar a esa opción significaba renunciar a la posibilidad de sustituir la tecnología CRT por otra más actual. Alexandre Michan lo sentía como un fracaso, quería seguir experimentando con tecnologías todavía más recientes como pantallas OLED flexibles o picoproyectores. Todo eso exigía muchos tests y tuvimos que dejarlo para otro proyecto. Del estudio de Becoming Invisible se podían inferir varias conclusiones. Siendo nuestro primer estudio sobre monitores CRT, nos permitió caracterizar precisamente esa tecnología, trasladar un conocimiento de ingeniería hacia el campo específico del patrimonio. Era obvio que remediar la carencia de la documentación permitía un mejor tratamiento de las problemáticas de obsolescencia, pero más allá, el arte contemporáneo en el contexto patrimonial, con la exigencia de conservar artefactos idénticos a lo largo de un tiempo infinito, constituye un ambiente extremo para las técnicas y en este sentido un excelente terreno de observación. En una época en la que la duración de vida de los productos disminuye de manera exponencial, los museos ofrecen un refugio. Si los artefactos técnicos en las obras de arte permanecieran en un segundo plano como accesorios de la intención artística, el que los museos como refugio para objetos destinados a convertirse en desechos puedan producir un conocimiento sobre la técnica me parece una reciprocidad muy legítima. Dos años después, en el 2017, tuve la suerte de poder estudiar uno de los casos más emblemáticos de la conservación y restauración de video, Buddha's Catacomb de Namjoon Paik. Namjoon Paik, artista emblemático del video, nacido en Corea en el 1932 y fallecido en Estados Unidos en 2006. Existen distintas versiones y muchas variantes de esa obra. Una está en el Museo del Sable d'Olonne, una pequeña ciudad marítima en el oeste de Francia, un museo de arte moderna en una ex abadía, con una colección importante de obras de Victor Brauner o Gaston Chessac,
respectivamente vinculados con el surrealismo y el art brut. Realizado en 1983, Buda's Catacomb fue adquirido por el museo en 1986. La instalación se compone de una escultura de bronce, cabeza de Buda, dispuesta arriba de un pequeño montón de tierra, una videocámara y un televisor, un monitor CRT de la marca GVC, modelo Nibico 3040F. Tiene un diseño muy particular, totalmente esférico, recuerda un casco de moto o de astronauta. La tinta de la carcasa del original era negro. La cabeza de Buda y su imagen reflejada por el monitor se enfrentan cara a cara. Reinterpretación tecnozen del mito de Narciso tuvo un éxito crítico inmenso. Se convirtió en un caso mítico en el campo de la conservación del arte contemporáneo después de una conferencia de Didier Ottinger, entonces director del Museo de Sable d'Olonne, en un coloquio organizado en el 92 por el Institut National du Patrimoine y publicado 2 años después, en el 94. La imagen que ven acá reproducida en la, es la imagen reproducida en la publicación. La mayoría de los especialistas de arte contemporáneo y de conservación conocen esta obra y su historia por esa única imagen. Según el relato de Didier Ottinger, a 2 años de la adquisición, en el 88, el monitor dejó de funcionar. No lo pudieron arreglar, tampoco encontraron otro ejemplar del mismo modelo. Contactaron el estudio del artista que recomendó una sustitución por cualquier otro monitor. No importaba que fuera de aspecto distinto. Así que se cambió el monitor por otro de diseño más común, pantalla rectangular. Además era a color, la imagen era a color, cuando el primero era blanco y negro. Todo se hizo con la validación del estudio del artista. En el 92, la Fundación Cartier en París pidió el préstamo de la obra para una muestra titulada Vraiment Faux. En esa ocasión, el monitor original fue reparado y la obra recobró su aspecto original con el monitor GVC esférico y la imagen en blanco y negro. Esta nueva etapa fue a su vez aprobada por el artista, pero poco después, el mismo año, 92, Buda's Catacomb fue expuesta en la Cité des Sciences et de l'Industrie en La Villette, siempre en París. En la muestra Machine à communiquer, el monitor en esta muestra fue robado. Surgió de La Villette una propuesta de fabricar un facsímile del monitor. Fue plebiscitada por el museo y por el artista. En 2017, Gaëlle Rageot, directrice del museo, contactó el laboratorio de Musée de France. Nos mandó toda la documentación que tenía, sobre todo fotos que acabo de mostrar y que permiten tener una cronología de las evoluciones sucesivas de la obra. Colaboré para este estudio con un ingeniero, Pierre-Alain Fardel. Después de 10 años de trabajar en un departamento de investigación y desarrollo en la industria automóvil, se aburrió y decidió dedicarse a la restauración del arte contemporáneo. En 2017 fuimos juntos al museo. En la documentación no encontramos nada fuera de lo que había ya recibido, pero pudimos ver todo el equipo. En un momento, después del 92, el museo había encontrado un monitor GVC idéntico, pero de carcasa blanco hueso. Ese tampoco funcionó nunca. Lo que más nos impactó fue la diferencia abismal entre el supuesto facsímile y el monitor original, tanto que la palabra facsímile parecía inadecuada. La videocámara de origen funcionaba, tan solo necesitaba
unos pocos arreglos. Didier Ottinger lo mencionaba en el texto de su conferencia. El tamaño es superior al original y no reproduce la forma de casco de cosmonauta. Fin de cita. Pero sin comparación entre los dos equipos, con una foto en blanco y negro, el monitor visto de atrás y el monitor visto de atrás, era imposible darse cuenta. En la foto que ilustra su texto, falta el cable de conexión, y que aquí ven en la izquierda, que ven en las tres imágenes, falta el cable de conexión entre el monitor y el videocámara. Me parece muy sintomático de lo trucho, entre comillas, de este aparato. La primera decisión que tomamos fue buscar un monitor GBC idéntico. Con internet ahora fue fácil y lo encontramos muy rápido. Trajimos los tres otros monitores que pertenecían a la historia de la obra para documentar de manera comparativa las etapas sucesivas y estudiar más de cerca el monitor GBC. Aparte del tamaño distinto, el monitor GBC tenía muchas características que no se encontraban en su réplica, como visera de plástica que daba al monitor GBC su forma perfectamente esférica, comparable a un casco, y zócalo disociable. El facsímile no tenía zócalo. El GBC es de un diseño técnico muy sofisticado, de una concepción técnica muy elaborada. Al contrario, el facsímile era muy grosero. La carcasa en fibra de vidrio parecía muy mal hecha, la pintura había sido aplicada pésimamente, la tecnología era muy básica. Muy al contrario, la del GBC constituía una proeza técnica. En fin, mientras que el GBC era un objeto de excepción, ese era muy rústico. Pero la diferencia más impactante era la naturaleza de los dos objetos. El monitor original provenía de una fabricación industrial, el otro resultaba de una realización artesanal, la carcasa, y de un ensamblaje también artesanal, la integración del monitor en la carcasa. En este sentido, procedían de dos realidades o dos modos de existir, como según la fórmula consagrada por Simondon, totalmente distintos. Es cierto que el artista validó las dos opciones, por lo tanto, y todas las otras opciones, por lo tanto, se puede considerar legítimamente que las dos son aceptables, pero por eso no son equivalentes. Actúan en la obra y se analizan de manera totalmente distinta. No producen el mismo efecto, no tienen el mismo sentido, no remiten al mismo contexto histórico y técnico. Los equipos técnicos en las obras son marcadores de tiempo, llevan en sí y transmiten un contexto específico que desaparece con la sustitución por otra tecnología. Se suele invocar la intención artística. En caso de que la intención artística sea algo delimitado y fijo, lo que es muy opinable, la semántica de una obra no se reduce a esa intención, se constituye de varias capas o facetas, variables según el contexto, la época. Esa semántica múltiple y variable de los artefactos en las obras participa ampliamente, desde mi punto de vista, de la noción de obra abierta definida por Umberto Eco. La historia de una obra como Buddha's Catacomb se asemeja a un palimpsesto y necesita precisamente que se recuerde y registre las etapas sucesivas de su evolución. La exigencia patrimonial de que una obra permanezca siempre idéntica, salvada de la obsolescencia por la hipótesis ahistórica de un núcleo indiferente a los cambios tecnológicos, corre el riesgo, perdiendo el hilo de las evoluciones técnicas y contextuales de una obra, de truncarla o falsificarla gradualmente. Para terminar,
quería mostrar imágenes de la obra de mi ex colega del laboratorio, Elsa Lambert. Las radiografías muestran claramente que la organización de los distintos módulos en el interior de la carcasa del GBC no corresponde a lo habitual. Al contrario, la repartición de los elementos electrónicos en el caso del facsímile parece muy clásica. Y aquí una imagen de la instalación tal como la reconstruimos. Para concluir, en el segundo capítulo de su Historia de las Técnicas, Histoire des Techniques, publicada por primera vez en el 1990, Bruno Giacomi menciona el método de los enciclopedistas. Traduzco. Los autores se jactaron de recurrir a visitas de manufacturas o talleres de fabricar modelos para adquirir un conocimiento perfecto de las máquinas y de los procesos antes de hacer una descripción detallada en la enciclopedia. Giacomi sigue explicando que se inspiraban también en antologías que circulaban. Pero con el telar, considerado una de las máquinas más complejas de la enciclopedia, no fue suficiente. Diderot contrató la asistencia de 2 técnicos, un obrero del telar y un mercero. Cito. Con respecto al telar, por ejemplo, Diderot se basó en una descripción muy precisa que tomó prestada de la Biblioteca Real y hasta la conservó 2 años, tanto le costó enfrentarse con la complejidad de esta máquina. Contrató además a Barra, un obrero parisino, especialista en la fábrica de medias, a quien le pidió un informe. Las láminas y las nomenclaturas original que usó fueron realizadas por el mesero Jean André a su vuelta de Inglaterra, donde Colbert lo había mandado con cierta misión hacia 1664. Fin de cita. El trabajo de los enciclopedistas fue inmenso e inconmensurable. Sin embargo, las contribuciones del obrero, imprescindibles del obrero del telar, especializado en la fabricación de medias, y del mercero, fueron opacadas, invisibilizadas por la figura del filósofo. En la misma época, las bellas artes y las academias en las que se enseñaban o se transmitían las disciplinas artísticas se constituyeron precisamente diferenciándose de la artesanía. En el origen de la institucionalización de las artes, con la emergencia de las academias y de los museos, la distinción o la oposición entre artes y artesanía, arte y técnica, se impuso, dejando una huella profunda y duradera. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Cecil. Les pido a todos, por favor, que fue una gran generosidad la conferencia de Cecil, que por favor prendan sus micrófonos y le demos un gran aplauso a Cecil. Gracias. Luis, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Cecil, es interesante lo que planteas, porque la versión que yo vi de esta obra es esta. Sí, es otra. Hay Ajá. muchas. Sí. Hay muchas, ¿no? Sí. Y está abierto el juego para preguntas, ¿no? Sí. Si nos tomamos el atrevimiento de enrolar a un artista como Nigel Peck dentro del arte conceptual, en tu alocución prevalece la materialidad. Eso es lo que me genera un hueco para explicar a nuestro estudiantado. ¿Qué debe prevalecer? ¿El concepto, pese a la tecnología, o la materialidad tecnológica
a ver, no termino de comprender en el artista conceptual su vínculo con la materialidad. De hecho, no le preocupó tanto a Peck como le preocupó a Abramovic o con la obra de Abramovic. Bueno, voy a tratar de contestar. Me parece que no hace falta crear como una suerte de competencia entre el concepto y la materialidad. O sea, para mí los dos aspectos son estrechamente vinculados. No se crea sin la materialidad, se crea a partir de esta materialidad. Por ejemplo, si uno piensa en los artistas considerados videoartistas de los 70, de la tipo Bruce Nauman, Vito Acconci, toda esa generación, en la historia de arte se llaman videoartistas, pero en realidad antes de la aparición del video, registraban su performance con film fotoquímico, ¿no? Y con el pasar de la película fotoquímica al video, cambiaron mucho sus performances o sus obras, por ejemplo, por un tema de duración. Con el video se podía registrar horas de performance, con la película no. Tomo este ejemplo para mostrar que la tecnología es muy vinculada a la obra. Y yo no digo que hay que hacer prevaler la materialidad o el concepto. Hay que restaurar un poquito la idea que la materialidad está en la obra conceptual, porque es un aspecto que va negado, más o menos, o bastante invisibilizado. Y se ve en el ejemplo que tomo de Kossuth, que Kossuth es uno de los artistas conceptuales de los cuales se piensa que no le importa la técnica, la materialidad, la tecnología. Se ve en la carta que mandó al museo que es muy preocupado por el aspecto de su obra. Y pensando en Peck también hay otra obra que no mostré porque no la estudié, pero que es muy famosa, que se llama Magnet TV, que consta de un monitor CRT sobre lo cual el artista puso un imán, jugando justamente con la inestabilidad de la imagen debido a la inestabilidad magnética, ¿no? Esta obra se ve que está pensado con esta tecnología. Hay muchas obras que están estrechamente vinculadas a la tecnología. Otro ejemplo que podría haber tomado es son algunas películas del artista experimental de Stan Brakhage, que en una época hizo películas usando solo la cinta adhesiva que se usa para arreglar películas, y entre dos capas de esta cinta adhesiva él ponía pequeños fragmentos vegetales o de insectos, y después a partir de eso hacía una copia, una película, y así. Y me interesa mucho este ejemplo porque cuando uno lo explica, lo comenta a nivel intelectual de historia del arte, tiene la obligación de recordar la técnica, porque con un film digital no se puede colocar un fragmento de insecto entre 2 píxeles, no funciona, o sea, es otra tecnología. Entonces, lo que quiero decir que no es que hay que hacer prevaler la materialidad o el concepto, sino que los dos aspectos están, para mí es eso el arte, ¿no? Que están los dos aspectos están estrechamente vinculados. El arte no es solo una fórmula, un código abstracto de la tecnología. Y a pesar de la intención artística, porque hablaste de la opinión de Mariana Abramovic y de Nam-June Paik, a pesar de su opinión sobre el tema y de su intención, yo creo que los artefactos tienen un efecto. O sea, el casco de cosmonauta del monitor GBC tiene un efecto de seducción del objeto del diseño que ocurre que uno lo querrá o no lo querrá.
O sea, hay efectos que ocurren de todas formas. No sé si contesté correctamente. No hay respuesta correcta. Sí, está muy bien. No buscaba la corrección, sino que buscaba tu opinión. Te agrego otra pregunta que acá aparece, Cecil, de Gabriel Comino. Él pregunta en relación a la obsolescencia programada. Dice si crees que esta ayuda, si la obsolescencia programada ayuda a la evolución del dispositivo o si la estanca de alguna manera. Si la evolución, entiendo las palabras, pero Sí, él dice que si la evolución programada dentro de la tecnología ayuda a la evolución del dispositivo o la estanca, digamos. la obsolescencia programada Sí, nunca ayuda a la obsolescencia programada, es siempre un problema. Pero la obsolescencia programada, como cuando pasa dentro de una generación de objetos y como lo explique la obsolescencia programada, trata de programar un daño, una avería. Entonces, finitud. ¿cómo? Una finitud. Sí, entonces si un museo tiene una obra con un artefacto que deja de funcionar por obsolescencia programada, si el objeto, el artefacto sigue siendo fabricado, basta cambiarlo y sustituirlo por idéntico. El problema es cuando no está más fabricado y que no se puede arreglar, pero nunca ayuda. Pero lo que quería decir es que era más perverso, que la obsolescencia programada es menos perversa de la obsolescencia tecnológica, porque es más fácil evidenciar, más fácil, no tan fácil, pero es más fácil evidenciar que hay un delito comercial, o sea, hay una intención comercial que es considerado un delito y de hecho en muchos países se empieza a tomar medidas. Lo que es más problemático y perverso es el cambio, la renovación de modelos constante, creando incompatibilidad que hace que uno no puede hacer funcionar un dispositivo, no porque está roto, no porque dejó de funcionar, en sí sigue funcionando, pero está incompatible, se encuentra incompatible con todo el ambiente tecnológico del momento y por eso no funciona. Y eso es mucho más difícil todavía combatir Y y entonces, manejar. siguiendo con el tema de la obsolescencia programada, otra estudiante, Micaela Vendre, pregunta, ¿qué relación encontrás entre la obsolescencia programada y la economía circular? Bueno, depende cómo se lo ve, o sea, es complicado, pero la idea que de la conversión de los desechos y que nada se pierde y que todo se puede utilizar, también permite en cierto senso justificar la fábrica de la obsolescencia, porque así se puede pensar que no importa, que podemos seguir renovando, produciendo, consumiendo siempre más, que se recicla siempre. Yo creo que antes de reciclar hay que consumir y fabricar y renovar menos, pero eso es realmente una opinión personal. Como profesional en los museos, cierto que si se renova menos y si sobre todo se crea menos incompatibilidad, el problema medular para nosotros es realmente la incompatibilidad y la imposibilidad de arreglar. Pero si se produce menos, se renova menos, entonces para nosotros es más fácil. Sí, la economía, un aspecto interesante de la economía circular es la importancia de arreglar y reparar, y eso sí, para nosotros es súper importante. El problema es que, como lo explica Alain Perron, que hay ciertas tecnologías que son tan compactas que no se pueden arreglar, que están concebidas para que no se arreglen, para que se tiren y se cambien.
Mariano Ramis, un docente nuestro, te pregunta si considerás que quienes oficien de curadores o curadoras de obras de carácter medial o tecnológico deberían contar con conocimientos tecnológicos profundos. Gracias por esta pregunta, me encanta. Sí, bueno, no sé porque es difícil encontrar la persona que tenga competencias en historia del arte, restauración y ingeniería. Entonces, hay personas que saben hacer muchas cosas y está bien, pero por lo menos lo que hay que organizar es la colaboración de estos tres perfiles. O sea, hay que organizar un modo de hacer trabajar juntos directores de colecciones que generalmente son historiadores del arte, a restauradores y ingenieros. El problema es que en el campo patrimonial, en los museos, todavía no llegó la práctica, la costumbre de contratar a ingenieros de modo muy para trabajar, o sea, se hace a veces muy puntualmente, pero tendría que estar mucho más integrado en la práctica. Como lo dije muy rápido en la charla, en los años 60, 70, 80 hasta hoy, se integró en la restauración las ciencias físicas y químicas, que fue un gran paso, y yo creo que para nosotros, para el arte contemporáneo, hay que movilizarse para que se integre la ingeniería, pero no será fácil, no es fácil y no será fácil por varios motivos, porque es muy difícil para muchos responsables culturales entender que una obra adquirida hace poco pueda tener problemas de funcionamiento. Lo ven como casi una estafa. Y no, porque fueron adquiridas con objetos. Hay que reconocer que los objetos, los artefactos en las obras en sí tienen una duración de vida limitada. O sea, una lámpara no va a funcionar 1000 años y habrá que cambiarla y un día será difícil cambiarla por otra idéntica. Primero hay que integrar este reconocimiento en la práctica de la conservación del arte. Y tampoco será fácil por otro aspecto que tiene más que ver con una suerte de prejuicio, que es que son objetos muy comunes, pueden ser objetos muy comunes, objetos sin atributos. Entonces, y sin intervención artística directa, objetos ready-made así. Y la idea entonces de ponerse problemas de conservación por algo que puede ser una lata de conserva, una zapatilla, un televisor o una lámpara, es muy difícil integrar. Entonces hay toda esta revolución epistemológica que tenemos que impulsar en el campo de la conservación del patrimonio. Me salta una pregunta, hay dos en el medio, a Fabián, recién docente nuestro, está acá en pantalla, él dice, algo que ayuda es profesionalizar a los equipos de montaje de las instituciones, pero yo agregaría eso, que no solo es profesionalizar a los montajistas de los museos, sino un detalle que en otra charla pasada con Cecil tuvimos, que es la necesidad de los museos de contar con un almacenamiento de tecnologías de otras épocas, para poder hacer esto, ¿no? O sea, arreglar o sustituir, para no llegar a la instancia de sustituir, sino de tener como un backup de determinada tecnología de la época, ¿no, Cecil? Sí, sí, y además el personal de montaje tiene muchas cosas que hacer, o sea, se ocupa del clima en que conserva las obras, o sea, muchos otros aspectos. Yo creo realmente de que hay que colaborar con ingenieros. Hay que contratar ingenieros. Es difícil encontrar ingenieros un poquito generalistas a quien le gusta trabajar en estos temas, pero existen. Y si no, yo no sé, colaboré con dobladores de neón para trabajar sobre el neón, colaboré con técnicos de vídeo para trabajar sobre el film, con proyeccionistas o
restaurador de películas, hay que encontrar la gente que sabe y trabajar con esa gente. No creo que un montador, la gente que trabaja en el montaje de exposición pueda hacer todo eso, es demasiado. Y es bastante especializado también, como decía Alain Perron, para leer un esquema técnico de un televisor y saber dónde encontrar la pieza para cambiarla, hay que llevar años de práctica de arreglo de televisores. A ver, te habilito, Luis, que tanto vos como Juan querían hablar sobre la obra electrónica, ¿no? Yo quería hacer un vínculo. Una es el artista contemporáneo, el artista actual. O sea, yo hoy, al encarar una pieza que implica tecnología, o inclusive lo traslado del pasito a los artistas que ya están incursionando en el territorio del bioarte. No abordan la realización de obras ya pensando, abandonando la idea de arte imperecedero. O sea, no lo enfrentás pensando, no debería uno pensarlo como, bueno, esto va a haber una tecnología que se va a llevar esta expresión artística, así como el bioarte ya sabe también que por el propio pensamiento del bioarte, sabe que su obra tiene un intervalo que implica la vida de esa obra. Si entiendo bien, la pregunta es, los museos quizás tendrían que integrar la idea que tanto como los objetos tienen los artefactos una duración de vida limitada, las obras tendrían que tener una duración de vida limitada. ¿Es eso? Y el artista lo sabe. El artista lo sabe, O sea, pero el entonces artista que hoy, por ejemplo, plantea una interacción en un determinado modelo de casco, ¿no? Una obra inmersiva. Sabe que esa inmersión, si no migra a la plataforma tecnológica, sabe que va a desaparecer con el aparato. Estoy de acuerdo, pero para mí hay dos niveles muy distintos. El artista, cuando crea en el momento. No crea con la idea de vender su obra para siempre, bla, bla, bla. Cuando la vende a un museo o cuando un museo la adquiere, ahí ya se pone el problema. Pero antes, cuando uno hace una expo, ya está muy contento si la expo funciona el día de la inauguración, ¿no? Está pensando en cómo estará en 60 años o más, o 20 o 80. Entonces, para mí, que el artista crea en el momento y por eso les cuesta mucho, de mi experiencia, por lo menos a los artistas, trabajar en obras más antiguas, porque a veces las quieren un poquito modificar o mejorar o cambiar o no sé qué. Entonces, para mí que el artista trabaje con un casco virtual hoy, porque hoy se utiliza no pensando, no trabajo esta tecnología porque quizás en 20 años no se podrá utilizar, o si la trabajo, mi obra no la podrá. Bueno, me parece lógico que el artista trabaje en el momento. La pregunta es, entonces, saber si es legítimo o no que los museos sigan comprando obras que integran artefactos con duración de vida limitada. Esa es una gran pregunta. A mí me parece súper interesante porque en este sentido, el museo con su principio y idea de conservar para siempre, constituye una especie de ambiente extremo, realmente extremo, muy interesante para observar los fenómenos ya artísticos y tecnológicos. Me parece como una especie de lupa que permite de observar, de documentar, historicizar, conservar las cosas y de realmente para interrogarse sobre las tecnologías, la evolución de las tecnologías. El Museo de Arte Contemporáneo para mí es casi el mejor terreno para un antropólogo de las técnicas de hoy. O sea, para mí, después de 13 años trabajando este tema, los museos de arte contemporáneos me aparecen como los mejores museos de las técnicas que hay. Cuando empecé a trabajar sobre la luz artificial,
mi primer movimiento fue ir a ver a museos técnicos, pero había muy pocas lámparas, porque para ellos lo importante es explicar cómo funciona la técnica. Entonces, con 2 o 3 lámparas explican el funcionamiento físico de la técnica de la incandescencia, pero no es que tienen todas las lámparas de incandescencia fabricadas en la segunda mitad del siglo XX, mientras en un museo como el Centre Pompidou es casi un catálogo, ¿no? Hay todo, es un almacén. Y eso me parece interesante. Lo que pasa es que el museo, si lo hace, si compra obras con artefactos con duración de vida limitada, después no se puede indignar, escandalizar, o no se puede quedar sorprendido cuando 10 años después no funcionan. Es la lógica. Entonces los tiene que adquirir pensando que habrá que pensar la articulación entre arte y tecnología. Pero para mí permite visibilizar esta articulación que es muy importante e interesante. Genial, Cecil. Te hago otra pregunta. Esta es una pregunta mía. La obra Buda Catacumba que estuviste desarrollándola, ¿de quién es propiedad? Del Museo de Sable d'Olonne, que es un museo de la ciudad de Sable d'Olonne. En Ok. Francia hay museos nacionales, museo de ciudades, museo de provincia, eso es un museo de la ciudad. Ok, y vos mostraste una imagen de los 4 monitores que esa obra utiliza, o sea, y vos dijiste en un momento que estaban, que esos eran los 4 tipos de monitores que usó esa versión de diferentes versiones de la misma obra. ¿Sí? Ok, entonces la pregunta es, si otro museo pide la exposición de esa exhibición y vos, textuales palabras, dijiste los equipos técnicos son marcadores de tiempo, ¿qué versión le entregan a un museo para ser exhibida? ¿La más original posible o la que funciona? No, Hoy. sí, lo que te iba a decir, yo creo que en práctica la que van a entregar es la que funciona, porque difícil. Eso a mí ups, yo quería mostrar, pero está andando demasiado adelante. A mí lo que me interesa de mi trabajo es que yo propongo varias opciones y después el encargado de la colección, el director de la colección, el responsable, decide. Hay varias opciones y él puede decidir, ¿no? Depende, va a momentos. O sea, esta obra es interesante porque no es para nada dogmática. Es interesante porque muestra que no hay una versión. O sea, a veces la gente piensa que yo pienso que la obra de Nam June Paik de Buda's Catacomb es con el monitor GBC. Yo no creo. O sea, me parece interesante recordar que fue creada con este monitor, pero después él validó todas las etapas. Para mí, la obra es el conjunto de todas estas varias versiones. Lo que pasa es que es fácil, es más fácil hasta que el artista esté vivo. Si el artista dice, yo quiero eso, quiero eso, quiero eso, bueno, o válido eso, se puede considerar que está válido, justamente que esté válido. El problema es más cuando el artista no está, es más difícil tomar estas decisiones que son muy fuertes. Entonces, si se cambia de tecnología por necesidad, hay que explicarlo bien, y esta libertad, como lo hizo Nam June Paik con esa obra, no creo que un responsable de colección pueda tomar una tal decisión. Pero se ve que con el tiempo cambian la aproximación de este tipo de obra. Por ejemplo, el Centre Pompidou, hasta hace poco, yo diría hasta 5 años, casi todas las obras de los años 65 hasta 75 de video las presentaban muy a menudo con videoproyección. Hoy en día consideran que era una época sin videoproyección y tratan de presentarlas con monitores CRT. No digo que es mejor, no sé, pero digo que según una obra no es solo una obra en sí mismo, es la mirada que una determinada época tiene sobre la obra. Entonces, como en el caso de Paik, cuando la Fundación Cartier la presentó,
quería presentarle con el monitor original, pero en la Villette no le importa, o sea, depende realmente de la mirada. Es interesante pensar que evoluciona la técnica, evoluciona el artista y evoluciona también la mirada. Lo que pasa es que solo eso nos los podemos permitir si tenemos una documentación muy precisa, por lo menos de lo que fue al principio, porque si no se puede hacer cualquiera. Sí, como digamos, es interesante como saltó una conclusión contemporánea, que es la importancia del archivo y la documentación para todo tipo de obra de arte y obra artística, cosa que antes no se, como vos lo dijiste, el artista no guardaba, ni siquiera, ni el artista guardaba ni contaba con registros gráficos para poder, por otra persona o por un museo o una institución, volver a reproducir la obra. La importancia hoy del tema del archivo y la documentación. ¿Quieren agregar alguna pregunta más? Ya creo que súper abusamos de Cecilia. Creo que van surgiendo como más preguntas. Juana Odriozola tiene acá un montón de reflexiones que le gustaría hacerte. Me parece que vamos a tener en algún momento que hacer un pequeño encuentro para sacarnos algunas dudas nosotros también. Pero no sé qué te parece, Luis. Creo que ya abusamos del tiempo de Cecilia. Estamos un montón de la clase. La verdad que fue magnífico. Estás muteado. Démosle las gracias a Cecil y la verdad que más sería abusar de ella. Sí. Y aparte, bueno, creo que nos abrió un territorio, quizás el taller hoy tenga más un correlato de lo que nos ha pasado a todos con respecto a esta conferencia, esta videoconferencia de Cecil, que lo que significa la práctica del taller propiamente dicha. Pero bueno, considero que no, me parece que sería más pertinente que todo este territorio de duda la tengamos nosotros y tratamos de tener algún avance propio dentro del territorio de los talleres, y por supuesto que sería, si las condiciones no lo permiten, va a tener que ser de esta forma. Me encantaría que los colegas de Cecil nos volvamos a encontrar en algún momento. Sí, con mucho gusto. Bueno, por lo menos ya le dije a Ceci que estaba tratando de comprometer también para el próximo cuatrimestre. Le dábamos un tiempito de unos meses. Mira, Cecil, hace un tiempo, hace un par de años, hubo una muestra así de videoarte argentino y de videoinstalaciones, y a mí yo figuré en el catálogo como vestigio. Videoarte argentino, vestigios. Estaba en la sección vestigios. Sí, eso todavía no hacemos, restaurar a los artistas. Yo solo me limito a las obras. Bueno, me mandaron más que al museo, directamente al de Ciencias Naturales me mandaron. Bueno, antes todavía no hay la momia, solo vestigio. Después hay la fase momia, que totalmente. Antes de pedir que vuelvan a encender, antes de encender los micrófonos para darle un gran aplauso a Cecil, les quiero decir que, como dijo Luis, vamos a hacer una reflexión sobre todo este bagaje de información y de contextualización que nos dio Cecil, que me parece súper importante en las comisiones. La comisión de Agustín Ratti le tienen que dar un ratito a él que vuelva a su conexión a su casa particular, porque en este momento está en casa de Cecil. Así que la comisión de Ratti más o menos en 20, 30 minutos ya están conectados otra vez. O y si los demás quieren, mientras tanto, que me visiten. Ya está, hablado con Ratti, van a la comisión de Ratti en 15, 20 minutos. Están bastante cerca, sí. Así que lo que quiero es agradecerte infinitamente, Cecil, porque es súper generosa la información que nos brindaste, y creo que se van a tener que replantear las próximas teóricas algunos docentes que iban a hablar sobre obsolescencia programada. Así que me encantó. Por favor, enciendan sus micrófonos y démosle un gran aplauso a Cecilia, y muchas gracias. Gracias. Es el aplauso de 335 personas conectadas en este momento viendo tu conferencia, Cecil. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por su atención.
Gracias. Hasta la próxima. A las Bueno. comisiones, gente. Mm. Cecil, mientras estés toda en el aire, no